Si te ha picado una garrapata, puede que tras la picadura hayas notado la aparición de ciertos síntomas, como por ejemplo un poquito de fiebre, dolor de cabeza y malestar general. También puede que pasado un tiempo te haya aparecido un eritema o enrojecimiento alrededor de la zona de la picadura. ¿Puede entonces que te haya transmitido alguna enfermedad esta maldita garrapata? ¿Qué síntomas producen? Y lo más importante, ¿tiene cura? Pues atentos porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de la enfermedad de Lyme. Las picaduras de garrapata son un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo en verano. En general, estos parásitos suelen estar en zonas de sotobosque o de hierbas altas, esperando a que pase algún animal, para posarse en él y así hincarle el diente. Y suelen tener la mala costumbre de quedarse enganchadas a nuestra piel, alimentándose de nosotros y almacenando nuestra sangre en su abdomen, aumentando drásticamente de tamaño. En ocasiones nos pican y después se desprenden, y habitualmente lo que se produce es una reacción local, que produce picor, bastante similar a la picadura de un mosquito. Y solo en un pequeño porcentaje se produce alguna complicación por la picadura de la garrapata, como puede ser una reacción alérgica, la parálisis por la neurotoxina liberada por las glándulas salivales de la garrapata, o alguna enfermedad infecciosa transmitida por estos bichos, como por ejemplo la enfermedad de Lyme. La buena noticia es que no todas las garrapatas pican a humanos y no todas estas transmiten enfermedades. De hecho, suelen recoger las bacterias de un huésped animal, como un ciervo o un roedor. Y cuando esta garrapata infectada se alimenta de una persona, es en el momento en que las bacterias aprovechan para pasar al torrente sanguíneo y después causar la enfermedad. Sin embargo, si te pica una garrapata, será de vital importancia retirarla cuanto antes, ya que cuanto más tiempo pase alimentándose de nosotros, mayor riesgo hay de que se produzca una de las complicaciones o una enfermedad transmitida por garrapata. Pero es fundamental hacerlo de forma adecuada, ya que si no, podemos incluso aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades. Es por eso que os dejaré un vídeo en la descripción que os explico la mejor manera para quitarnos una garrapata de encima. Pero vayamos al grano. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? Pero se trata de una de las enfermedades transmitidas por garrapatas, muy frecuente en España, Centro Europa, la costa oeste de los Estados Unidos y el sudeste de Canadá, que como os he dicho no la transmiten todos los géneros de garrapata, sino que la transmiten las garrapatas del género Ixodes, que podéis apreciar en esta imagen. Y la enfermedad estará causada por una bacteria del género Borrelia, que tienen esta forma así como de espiral. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no te olvides de compartirme con tus amigos. Así les ayudarás y me ayudarás a mí a llegar a más gente. ¿Y qué síntomas produce la enfermedad de Lyme? Pues lo cierto es que sus síntomas son variables, pero suelen aparecer en etapas. Aunque es cierto que estas etapas pueden solaparse, y no todas las personas presentan todos los síntomas. La etapa 1 es la de la enfermedad localizada temprana, y característicamente aparece un sarpullido que se extiende lentamente desde el sitio de la picadura, siendo muy típico que el centro se vuelva claro, adquiriendo una forma como de diana de tiro al blanco. Este sarpullido, también conocido como eritema migrans, suele ser caliente al tacto, pero no producir ni picor ni dolor. En esta etapa también puede aparecer fiebre, dolor de cabeza, un cansancio extremo, rigidez en las articulaciones, dolores musculares e incluso hinchazón de los ganglios linfáticos. Entonces, si apareciera cualquiera de estos síntomas, debemos contactar con nuestro médico para que así pueda iniciar el tratamiento antibiótico, ya que si no es así, la enfermedad puede avanzar y pasaríamos a la etapa 2, llamada infección temprana diseminada, que es más grave y extensa. Y permíteme que te cuente que históricamente se la ha llamado la gran imitadora, debido a los múltiples síntomas que puede producir, pudiendo dar manifestaciones neurológicas, que son las más frecuentes, causando una meningitis linfocitaria, que es la inflamación de una de las capas que recubren el sistema nervioso central llamadas meninges, junto a una parálisis del nervio facial, y también afectación de los nervios raquídeos, con dolor y alteraciones de la sensibilidad. Pero también pueden producir síntomas cardíacos, como bloqueos de la conducción nerviosa del corazón o síntomas osteomusculares, siendo muy típico el dolor en las articulaciones y en los músculos que va y viene y afecta a distintas articulaciones. Y si no se trata, podemos llegar a la etapa 3, la llamada infección tardía o persistente, que se puede producir meses o años tras la picadura de la garrapata.
aunque cada vez es más rara, ya que se suele detectar y tratar mucho antes. Los síntomas más frecuentes de esta etapa son la artritis de rodilla, alteraciones neurológicas con pérdida de memoria y cambios en la piel del dorso de las manos y de los pies, que se ve hinchada y con una pérdida de color. ¿Y cómo saber si tengo enfermedad de Lyme? ¿Cómo se diagnostica? Pues en el caso de picadura por garrapata, hay que saber que el riesgo de desarrollar la enfermedad de Lyme es mínimo, pero será muy importante observar la aparición de alguno de estos síntomas que os acabo de comentar, ya que, en caso de presentarlos, deberemos acudir a nuestro médico, que puede que nos pida una analítica de sangre para confirmar la presencia de Borrelia mediante una serología. Pero lo que está claro es que una persona con un antecedente de una picadura por garrapata y que presente este eritema con forma de diana va a necesitar tratamiento cuanto antes. Y dado que la Borrelia es una bacteria, habrá que tratarla con antibióticos, siendo de primera elección la doxiciclina a dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante al menos 10 días. Pero como alternativa en caso de alérgicos, tenemos la amoxicilina a dosis de 500 miligramos cada 8 horas que habrá que dar al menos 2 semanas. Pero es importante que os diga que justo tras iniciar el tratamiento antibiótico, se puede producir una reacción producida por las toxinas liberadas por las bacterias muertas, llamada reacción de Harris-Herxheimer, perdonad la pronunciación, que produce fiebre, disminución de los leucocitos, pulso acelerado y una bajada de la tensión arterial, y que característicamente mejora con el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Pero lo más llamativo de todo esto es que las garrapatas pueden transmitir otras muchas enfermedades, como la llamada fiebre botonosa o exantemática mediterránea, que puede cursar con una escara negra y ulcerada que no se cura, o otras enfermedades como el virus de Crimea-Congo. Así que si quieres saber más, te recomiendo que te quedes y veas estos vídeos. Seguro que te encantan. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.